Entonces, ¿queréis que comentemos alguna cosa mientras esperamos a que se conecte alguien o ya directamente pasamos al Pasamos, si turrón? tiene que venir alguien luego, ya le contamos el Sí. TVO. Además, como tenemos aquí las capturitas, se puede quedar con de lo que vamos a hablar, que es la Enciclopedia de la Tierra Temprana de Isabel Greenberg. Se me ha olvidado decir, esto es el Fin Fan Fun, si estás en el canal ya lo sabes. Hoy estamos Iván, como siempre, Manuel, como siempre también, Guillermo Mogorrón, que es más o menos una nueva incorporación al programa y buenísima, estupenda, y yo que soy El Esther. Puchi. ¿Eh? ¿Qué pasó? Se me perdió. Alguien dijo algo. ¿Se me Sí, escucha a mí Guillermo, o no? sí, sí. Sí, 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 se escucha bien. Vale, Que muy bien, estamos pues hoy un poco de prácticas, ¿no? A ver si conseguimos que Guillermo dure toda la transmisión o pase, o será como la otra vez. y mi conexión sigue pero siendo mala, lo siento. va a salir bien seguro. Entonces, la Enciclopedia de la Tierra Temprana, que es de Isabel Greenberg, eh, publica Impedimenta, es de 2014, si no me equivoco. Y el TVO viene, bueno, pues viene de una debutante en la novela gráfica, son un poco menos de 200 paginitas, de un estilo así visualmente muy cookie y es un TVO que habla de varias cosas sobre mitología y folclore, así en general. La novela gráfica se ganó un par de nominaciones al Eisner y también en el British Comic Award se ganó algún otro premio británico, cuyo nombre no recuerdo. Y nada, esta mujer después de 2014 ha escrito otro par más de novelas gráficas. También este libro, ella ha comentado en alguna entrevista que le gustaría hacer una segunda parte basado en este mismo universo. Y así en resumen, lo más importante de este TVO es que es eso, es como una especie, bueno, pues es una enciclopedia como mitológica donde se juntan un montón de mitos conocidos por prácticamente toda la humanidad, con cosas que salen de la Biblia y así, pedazos de historias de diferentes países y se hace una amalgama nueva también abierta a que ella experimente con los símbolos que a ella le gusta meter y con un poco de trasfondo pues de todo, de las peleas familiares, del amor y de todo lo importante, de lo humano y lo divino. Y nada, pues ya podemos empezar si queréis. Muy bien, Manolo, empieza. Que te ha gustado empiezo yo. A mucho. Sí, que mí este me gusta un es montón. tu tipo de TVO, que habla del Génesis y eso. Sí, sí, porque, bueno, es básicamente lo que... Es que no hay mucho más que contar del argumento más allá de lo que ha contado Esther. Porque aquí lo que tú tienes es una serie de personajes que se van cruzando y se van contando historias. Y esas historias que se cuentan enmarcan otras historias. Porque de repente el protagonista se encuentra con un fulano, la manera de interactuar con él es contarle una movida. Y dentro de esa movida hay otra movida. Entonces aquí tenemos una especie de cajas metidas dentro de cajas, metidas dentro de cajas, que hay un momento en el que ya pierdes el hilo de qué te están contando. Pero no pasa nada, porque precisamente lo que te están contando es eso. Es cómo las historias permiten que los personajes se relacionen, aprendan, amplíen sus puntos de vista. Y claro, parte de la gracia de estas historias, pues es otra vez lo que estaba contando Esther, que todas te suenan, ¿no? Hay historias que claramente tienen que ver con la Biblia. Hay historias que claramente tienen que ver con la mitología egipcia, ¿no? Hay un momento en el que aparece un dios con cabeza de pájaro que tiene dos hijos, que claramente es Horus, que también tuvo muchos problemas con sus hijos. Y luego de repente este personaje que no abandona ya el TVO hasta el final, abre la puerta a que empecemos a hablar de los viajes de Marco Polo. Y de repente los personajes cambian de escenario y aparecen en una especie de mezcla entre Bizancio y el Palacio de Kublai Khan. Entonces, claro, si lo primero que te sorprende es que en medio de todas estas historias apenas hay ninguna que destaque, sino que todas van enhebradas. Y hay un momento en el que esto puede
puede agobiarte, porque dices, pero, lo que estaba diciendo antes, pero ¿qué me estabais contando exactamente? Hasta que hay otro momento en el que dices, si no importa, si realmente es la ristra lo que hace que esto tenga interés. Cuando yo lo estaba leyendo, a mí me estaba recordando mucho a Las ciudades invisibles, Italo Calvino, y me estaba recordando mucho, pues, como digo, pues al libro de las maravillas de Marco Polo. Y yo creo que eso es un poco el efecto que el texto persigue, ¿no? O sea, recordarte muchas cosas, reformularlas y presentarte una serie de personajes que se comunican por medio de estas historias. Quiero dejar claro, perdón, que en una entrevista la autora dijo que lo que quería era renovar los mitos. O sea, el objetivo era coger los mitos antiguos y actualizarlos, y en parte por eso, pues que algunos personajes, sobre todo el dios maligno y burlón, habla con un tono más juvenil, con lenguaje más coloquial de hoy en día. Yo voy a hacer un paréntesis un momento para cuestiones técnicas, dos cosas. Una, nos está viendo Sanosuke, así que saludarle, porque siempre está bien que nos vea Hola, alguien. Y lo segundo, Sanosuke, que nos estás viendo, ¿vamos muy entrecortados? ¿O alguien puede mirar si vamos muy entrecortados? Porque tengo esa sensación por las señales que me está mandando el programa. No sé si estamos yendo más con peor conexión que últimamente. No sé si alguien puede echar un vistazo. Me parece que a mí se me está yendo la señal. Ouch. Voy a hacer una cosa. No lo sé. Esperad un momento. Entretened a la audiencia, que voy a comprobar a qué nivel se nos está viendo. Muy bien. Pues yo, al contrario, Manuel, la verdad es que el TVO no me ha entusiasmado, la verdad, lo tengo que decir. Quiero decir, está muy bien la propuesta, está muy bien, es muy sólida y... ¿Hola? Sí, yo te oigo. Ah, vale. Y ha hecho lo que ella, pues, parece que quería hacer, y está bien logrado, pero como tú dices, creo que es una experiencia frustrante de lectura por una doble cuestión. La primera, que es verdad que muchos de los mitos ya los conoces y se queda en una parte, para mí, un poco superficial de los mismos, que simplemente definirlos un poco de pasada, un poco rápido, y no se llega como al nutriente de esos mitos que al mismo tiempo ya conoces. Y segundo, por el efecto matrioska, porque es verdad que toda la narración es un personaje llega a un sitio y a él le cuentan una historia, y entonces dentro de esa historia hay un personaje al que le están contando otra historia. Son todo un montón de piezas que luego se van a deshacer, algunas se van a quedar por el camino y otras no. Pero me parece que como lectura se hace un poco áspera, porque tú tienes la sensación de que no, vamos, de que es un poco, pues, ¿cómo decirlo? Locura, no sé. Así que... Se escucha bien, ¿eh? Ya me han contestado que se escucha bien y pues nada, sin más. Mis sospechas... Tenemos dos bandos. El Fin Fan Fun solamente funciona desde el guerra civilismo, de pues yo sí, pues yo no. Yo he dicho que me ha aburrido un poco, Iván. Sí, te estaba oyendo, porque por algún motivo Vale. se ha puesto con el altavoz, incluso puede que esta parte se haya oído un poco regulín. Bueno, voy a dejar temas de conexión. Que a ti te ha aburrido y a ti te ha gustado mucho. En eso estamos, ¿verdad? Yo estoy un poco con los dos. Quiero decir, me gusta mucho como concepto y como proyecto, pero la verdad que a la hora de leerlo me resulta ligeramente tedioso. Igual por precisamente este cúmulo de referencias, no sé, como decía Manolo, ¿no? Y tal, es un poco, pues es un repaso de mitos y leyendas, actualizado, ¿no? Pero actualizado de manera que te sean muy cercanas, ¿no? En plan de, pues eso, vas viendo cómo de algún modo deconstruye o trata, pues eso, pasa por la Odisea, pasa por las Mil y una Noches, pasa por Caín y Abel, pasa por mogollón de mitos bíblicos, intenta jugar a este rollo de cuentos dentro de cuentos a lo estilo de Canterbury o el de Cameron y tal, y de algún modo es como que todo me parece guay, pero todo me suena a ya visto. Entonces, a la hora de leer, es típica obra que a la hora de hablarla es mucho mejor para determinados aspectos que a la hora de leerla. Yo sí encuentro una cosa que me ha gustado mucho, que es cómo trata de mezclar o
o de juntar dos conceptos que a priori pueden ser muy diferentes, pero que son cíclicos, que es que por un lado quiere una cosa muy clásica que es la narrativa del héroe, en la cual pues tienes el tema heroico, ¿no? Que se caracteriza siempre pues por el verbo, por el caminar. Hay un momento que dicen, como no sabía qué hacer, se puso a caminar, ¿no? Es una narrativa heroica esta de la Odisea, las novelas de caballerías, de aventuras, etcétera, que siempre va hacia adelante, ¿no? Los paisajes quedan detrás y siempre tiene que haber un conflicto para que todo fluya. Pero la gracia o digamos la deconstrucción es que el héroe es a la vez el narrador, es la figura del narrador. Entonces, digamos que sustituye las gestas violentas por la gesta de narrar, de que el héroe es el que cuenta otras historias, ¿no? Y ahí es donde, digamos que el TVO funciona y que es yo creo que a donde va el núcleo de la movida, que es un poco que la realidad se conforma a través de los mitos y de cómo estructuramos la realidad dándole sentido a través de mitos, pero que esos mitos pueden servir para conformar casi cualquier realidad, ¿no? Tenemos historias que justifican gestas, tenemos una historia también que justifica un asesinato, que es la de los niños, los 3 niños que les sacrifican y hablan de no sé qué, de subir como que les dan un veneno que les para el corazón, pero te lo venden como un rito iniciático. Tenemos historias que dan sentido a la muerte, a la vida, tenemos historias que dan sentido a los dioses y luego tenemos dioses que a su vez dan sentido a los narradores a través de las historias de los propios dioses, y como que todos son como una especie de ciclo de historias en el que los dioses son el final de la historia pero a la vez el principio. De algún modo los mitos nos conforman pero nosotros conformamos los mitos, ¿no? Y es donde quiere como jugar ese tipo de ciclos. Pero aún así todo esto que he contado queda muy bonito y muy intelectual y muy interesante, y semióticamente es cojonudo. Sí que es verdad que cuando llega la historia número 47 dentro, que ya solo te están contando los usos y costumbres de tal pueblo muy pequeñito, pues depende de tu afinidad, te puede llegar a rayar. Claro. Aquí, bueno, igual, perdona, Mogorrón, que... No. Vale, pues ¿sabes qué pasa? Que es que aquí también hay una cosa que a lo mejor tiene que ver con la deformación profesional. Porque yo estudié filología hispánica y luego me especialicé en literatura tradicional y popular. Entonces, claro, yo me he pelado el culo leyendo Exempla y obras incrustadas dentro de cuentos incrustados a su vez en una narración más no sé qué, y como decía antes, el libro de las maravillas y el diario de Colón y todo este tipo de cosas que son un rollo, hasta que hay un momento en que de repente te hacen clic y empiezas a entender que no funcionan pues como una narración tradicional, sino que lo que tienes que hacer es disfrutar del encadenado de historias y cómo se enhebran unas en otras. Y esto no es fácil, ¿eh? O sea, aquí te tienes que chupar 300 páginas de Marco Polo para que llegue un momento que digas, ¡anda! Si estaba mirando el sello por el lado que no era. Claro, entonces, cuando yo leo esto, pienso, uy, qué maravilla, y qué bonito, y qué facilito. Pero es verdad que a lo mejor no lo es. A mí, así por tirar un poco de experiencia, yo recuerdo leer el libro de las maravillas, que antes lo he mencionado y que me parece que es la referencia clara de esta mujer cuando escribe su libro. Es la historia de Marco Polo, que se va a China y le pasan ahí mogollón de... Bueno, China es al final del camino, porque por el camino pasa por mogollón de sitios. Y claro, es un relato que no se cree nadie, porque está no sé cuántas décadas en China y te cuenta que ha hecho cosas que en realidad hicieron los persas. Y te dice que ha visto unos hombres caballo que se entierran y luego salen no sé qué. Y qué casualidad que no ve a nadie bebiendo té. Y qué casualidad que pasa por la muralla china pero no le llama la atención. Pero nada de eso importa, porque lo que mola es que en cada página hay una idea que no se continúa necesariamente con lo siguiente. Y hay un momento en que aprendes, el texto consiste en disfrutar de esa idea. Entonces, esa idea de los hijos de Horus, que aquí no se llama Horus, creo que no tiene nombre, el hombre tiene pájaro. Una relación de... Está muy resumido como a narrativas
pues no sé si decir infantiles o por lo menos como muy tribales, ¿no? Que todos los personajes tienen tribales y a la vez posmoderno, ¿no? Que todos los personajes, más que nombre propio, tienen el nombre de su arquetipo. Y Matiz, perdón, que no solamente Horus, sino que es también Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Sí, es que a lo largo de toda la historia, es que por eso es como una especie de aglutinación un poco de todo, como que no solo es Horus y Dios, sino que al final es diferentes percepciones del mismo Dios. Porque bueno, por hacer un resumen de la sinopsis, que ya como son historias dentro de historias, se podrían, no vamos a contar todas, pero digamos que la idea es como que es un chaval que es norteño, que por una de esas historias pierde, su alma es dividida, luego recompuesta, adquiere características de narrador, siempre es dividida en 3, ¿no? Que es un número mágico, pero bueno, la gracia es que en realidad hay una cuarta parte, y entonces va buscando su propia alma desde el polo norte hasta el polo sur. Y a medida que va narrando, a medida que va pasando todo esto, van apareciendo las diferentes historias. Y a medida que llega a diferentes puertos o sitios, la percepción de Dios es distinta. Tenemos dioses más de panteones antiguos, dioses más bíblicos, dioses más casi concepciones modernas, dioses más humanizados, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho eso, como que de algún modo Dios, que es lógico cuando quieres hacer algo tan totalitario, totalitario es una palabra muy fea, ¿no? Tan aglutinador sobre todo el concepto de mitología, que es lógico que los dioses al final son un dios, es pues todos los dioses y es el fin y el principio, que al final es es lo que es Dios, ¿no? Pero a mí me hace gracia, por ejemplo, que Horus barra Zeus barra cantidad de dioses, el jefe tiene 2 hijos que están en prácticas. Y además es muy gracioso porque ahí podéis ver en la imagen que tiene un pico falso, ¿no? Que de vez en cuando se quitan y no sé qué, porque bueno, ellos pues están aprendiendo a ser dioses, tienen sus propias ideas, eso a veces le complica los planes a Horus, otras veces pues como que no le viene mal del todo porque le quita follón de encima, y de esas fricciones acaban surgiendo situaciones que los personajes aprovechan en su favor o no. Y claro, lo interesante a medida que van sucediendo las historias es que tú vas aprendiendo nuevas características de estos personajes que están al principio y al final de todas las historias, lo que decía Iván, ¿no? Entonces, aprendes que es verdad que son creadores y que son en cierta medida artistas y también son narradores a su manera. A veces son un poco hijo de putas. A veces sencillamente son egoístas, o a veces se cansan. A veces se enfadan unos con otros. A veces ellos mismos no entienden las fuerzas que están poniendo en marcha y piensan que los personajes, que los seres que han creado son nobles sencillamente porque ellos los han creado con la mejor de las intenciones. Entonces, es muy interesante porque como además son los personajes que prácticamente van a estar presentes toda la obra, aunque están claramente etiquetados como algo muy alejado del lector, pues al final hay un momento en que son los que te guían. Sobre todo porque empiezan a aparecer en el momento en el que tú ya has perdido pie y no sabes quién es el protagonista ni qué está pasando aquí. Es que, de hecho, no sé quién de vosotros ha dicho que era, bueno, ha sido Iván, creo, que el narrador de la historia es el niño protagonista, pero no lo es, porque, o sea, la historia empieza con él. Y quien cuenta el cuento es alguien que no sabemos. Luego probablemente se ve que o bien son los dioses o bien es incluso una entidad al margen de los dioses. Perdón. Yo lo he entendido como que el que cuenta la historia es el narrador, o sea, la autora. No, la autora entendida como otro narrador. O sea, quiero decir, en una obra que precisamente es como un laberinto de narraciones, pues al final la que narra es la que crea la obra, ¿no? Y que aparece, de algún modo se funde o se mezcla como otro personaje más que utiliza también las narraciones para tratar de... Es que, quiero decir, el nivel de mito igual es eso. No es que las narraciones expliquen o den sentido a la realidad. Es que las narraciones son la realidad, la construyen. O sea, ese es el paso, digamos, que da o que quiere dar de algún modo esta obra con el tema de la mitología. La narración es la realidad. Entonces, ahí pues hay un juego pues de intertextualidades y de tal.
como que estamos condenados a tener que inventar historias. Que no podemos vivir si no estamos creando Sí, universos, vivir es explicaciones. crear historias. O sea, el mero hecho de la existencia es crear historias. Y de hecho esta obra, pues eso, traduce la mitología en eso, en que todas las cosas se solucionen con una historia. Las historias nunca son, o sea, siempre son necesarias, pero nunca para bien. O sea, no todas no tienen por qué ser para bien. A mí la historia que más me gusta en realidad de toda esta obra, fíjate, no es la que más se aproxima como a los mitos más tradicionales o más de creación, sino es una que cuenta la abuela esta un poco que dicen que está loca, que es otro tropo muy habitual, ¿no? La del personaje que está loco, que en realidad no sabemos si está loco o es muy sabio, que cuenta una historia de cómo le cortó la cabeza a un gigante. Y la historia Eso que... yo creo que es el Hobbit, un poco. Pero la Claro, historia, bueno, sobre todo, a mí me después, gusta mucho que cuenta la historia y entonces va donde el gigante a contarle cómo los gigantes antes eran humanos, ¿no? De hecho, utiliza esa expresión porque eran queridos y porque tenían lenguajes, eran queridos por los humanos y entonces se comunicaban con los humanos y eran como buenos o seres vivos. Y entonces de repente los dioses se enfadaron con esta situación porque los gigantes podían llegar a quitarles el puesto, que obviamente evoca a Saturno comiendo a los titanes, evoca también a el Ragnarok con la guerra entre los dioses y los gigantes, evoca muchas cosas, pero lo que hicieron los dioses para vengarse es quitarles el amor de los humanos y entonces los gigantes automáticamente se quedaron sin lenguaje, que es lo que define la inteligencia o la existencia. Y resulta que le cuenta toda esta historia, en teoría, porque le está queriendo camelar y luego le dice el gigante y le dice, ¿aún me quieres comer después de esta historia? Y dice el gigante, sí, claro que te quiero comer. Y dice, pues no te preocupes porque esta historia en realidad es una milonga que me he montado yo para que te hagan efecto estas salchichas con sedantes que te he dado para cenar. Y entonces se duerme y le corta la cabeza. Y entonces toda esta historia en realidad es una artimaña para matar a un gigante. No es en sí un mito creador sino que las historias también sirven para conformar la realidad de que una bisabuela o de que una abuela mate a un gigante, independientemente de lo que ha contado en la historia en sí. O sea, es un poco, consigue aglutinar, ya digo que en el concepto es muy interesante porque consigue aglutinar fenómenos mitológicos como muy clásicos con McLuhan diciendo que el medio es el mensaje. Y en ese sentido está muy guay. sí, pero a ver, el problema es que los personajes casi siempre funcionan a un nivel simbólico. Tú tienes, la historia empieza con este niño que vive en el Polo Norte, tiene que avanzar hacia el Polo Sur y por el camino se encuentra cosas. Y como estás diciendo, las historias que se van contando en los distintos lugares son distintas, incluso cuando se refieren a lo mismo. Entonces, claro, este niño se va a encontrar con un pueblo muy parecido al suyo, pero donde hay un elemento que en su pueblo no hay, que es el calor. Lo siguiente que se va a encontrar es una civilización un poco más avanzada, que tiene una serie de mitos, tiene una serie de narraciones que son distintas a las que se cuentan en su pueblo, porque esta vez estas narraciones son nacionalistas, ¿vale? Estas historias son historias épicas que explican por qué el mundo en el que viven estos especie de vikingos que se llaman britones por qué el mundo es así y cuál es su posición en ese mundo. Bueno, a partir de aquí el narrador descubre que las historias no son solamente entretenimiento o no son solamente una vocación de un artista, sino que pueden ser peligrosas, porque casi se lo cargan. Siguiente escala. Se va a No me llames Bizancio. Descubre que es dinero, sí. Efectivamente, donde le intentan corromper, digamos, bueno, no, hasta cierto punto. Hay un momento en el que él siente que si cuenta una historia deprimente, vocacionalmente deprimente, está profanando su arte. El arte no tiene que servir para contar milongas, ni tiene que servir para ponernos pochos, ni nada por el estilo. El arte honesto, que nunca llega a definirse, no va por ahí. Él consigue escapar de Bizancio, acaba llegando hacia el sur y ahí descubre que las historias que está contando le sirven en cierta medida para entender una relación. Y todo lo que está pasando por el camino, todos los personajes que se va encontrando, como en todo relato tradicional, son simbólicos. La vieja esta que estabas diciendo, que no está ni loca ni cuerda, claro, es que este tipo de personajes
están a la vez locos y cuerdos, porque lo que hacen es que tienen un pie en los dos mundos. Tienen un pie en el mundo terrenal y tienen un pie en el lado de los espíritus, porque como total están medio muertos, pues están y están medio locos y están medio a todo, pues están un poco aquí y un poco allí. Y por eso pueden ver lo que ni espíritus ni humanos pueden ver. Juega mucho con la dualidad todo el rato, porque sí que es verdad, ahora estoy acordándome cuando has hecho lo del dinero, que lo del dinero no, lo de que cuenta la historia que por primera vez le ponen apuros, que el dios dice, yo ya vaticiné que este pavo moriría por sus historias, o sea, moriría por una historia, ¿no? Y es como, las historias le da vida, pero al mismo tiempo le mata. La vieja está loca, pero al mismo tiempo está acuerda. O sea, juega mucho con esa dualidad Sí, constante, ¿no? Porque en estas historias que él cuenta, una cosa puede, o sea, las cosas, la vida, el mundo tiene matices. O sea, puede ser dos cosas simultáneamente si encuentras el punto de equilibrio. Y una cosa interesante que sucede en el... Joder, me estoy comiendo el programa, perdonadme. Pero una cosa muy interesante que pasa en el... Le sale el alma del filólogo, le hemos traído una cosa de filólogos Sí, y ya para qué estamos los demás. Pues te voy a hacer una pausa, luego te acuerdas, pero por meter baza un poco. Hablando de filología, Sí, no, joder, me voy a callar. no sabemos si Isabel Brimber ha estudiado filología o no, pero también está obsesionada con esto porque sus dos otras novelas gráficas tratan de lo mismo. Vamos a leer. Una se llama 100 Nights of Hero, que es la de Las 100 este noches año. de Hero, sí, que esa está ya traducida y editada aquí. Y leo la sinopsis, es más o menos la de Arabian Nights, que esto fue como las 1001 noches, ilustrado como un panel de cuentos folclóricos y mitos alrededor de las narradoras femeninas en un mundo imaginario moderno. O sea, vuelve un poco a repetir lo mismo, centrándose en la narradora femenina a lo largo tanto de la historia como de los clásicos. Y luego el otro se llama Glass Town, del año pasado, y que es que ya se enteró que las hermanas Bronte de pequeñas, todas las hermanas y hay un hermano, ¿no? En los Bronte, me parece. Hay un hermano. Pues que tenían un mundo imaginario completo y que decían que vivían allí, y es un poco una recreación libre por parte de ellas de lo que tenía que ser. Entonces, Perdona un momento, Esther. Si vives en el páramo, en medio de Quintalapolla, donde vivía la familia Bronte, normal que tengas un rico mundo interior. Si eso era un paisaje lunar, esa gente estaba muy sola. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis y decirle... Guillermo, cuéntanos algo. ¿Te has marchado enfadadísimo? ¿Te has marchado indignado? No. En que está que mi hijo no pues eso, ¿no? Los que son padres aquí, pues no consigue ponerse bueno completamente, y entonces me ha llamado mi mujer porque estaba mi hijo vomitando por tercera vez y yo aquí escuchando hablar de cómics. Entonces, claro, Vaya día estás teniendo tú hoy, de los que te he leído por Twitter antes. Pero bueno, nosotros te habíamos traído por la cuota, y entonces vamos a cumplir la cuota. Claro. El dibujo, ¿qué te parece el dibujo de...? No me parece mal, me parece bien. Que sí, o sea, a mí todo lo que me recuerde a Moomin y tal, a mí me parece bien, no me desagrada en absoluto. O sea, me parece que cumple su función, pero bueno, los últimos 20 minutos no sé lo que habéis dicho, no sé si habéis aportado algo diferente de lo que imagino que Manuel ha hablado muchísimo de filología. Efectivamente. Pero lo que estáis hablando de historias dentro de historias, que a mí sí que me interesa bastante, sin tener el nivel de conocimiento de Manu, es algo que yo ya le tenía echado el ojo. En concreto me interesó a partir de que me leí Manuscrito Encontrado en Zaragoza, porque siempre he buscado un poco una excusa para hacer algo con algún amigo dibujante. O sea, quiero decir, cómo metes a 2 o 3 dibujantes en un mismo cómic y que tenga sentido. Y siempre me pareció que las historias dentro de historias eran una gran excusa. Y eso también lo tenemos un amigo y yo como proyecto que en algún momento nos gustaría afrontar. No tiene por qué ser adaptar Manuscrito Encontrado en Zaragoza, ni mucho menos, pero sí me gusta eso. Y me parece que el propio cómic desaprovecha un poco esa herramienta, y que la autora podría haber utilizado diferentes estilos, que sí que hace un intento con el color de cambiar un poco según avanza la historia, de un punto a otro de una manera un poco circular, pero sí me hubiese gustado como que aprovechase más, igual demasiado largo lo que habéis dicho, un poco árido,
y sí que habría estado bien, yo creo que lo habría hecho la lectura un poquito más amena si artísticamente hubiese movido ficha de una historia a otra. Pues es totalmente cierto, yo creo. Y le hubiera dado una capa de complejidad que no le hubiera venido mal para eso. Pues sí. Sí. Te has sentado cátedra, Guillermo, ya no. Se acabó el programa. Está ahora mismo Isabel Greenberg en su casa, echa un ovillo en el suelo de la cocina, diciendo: ¿por qué no destruyó? El programa se tiene que titular Guillermo destruyó a Isabel Greenberg. Me ha gustado, O sea, es decir, me lo he leído en una hora, hace un rato, y no me ha parecido aburrido, igual porque me lo tenía que leer un poco rápido para llegar al programa, y me ha parecido eso como una narración muy encadenada, que lo que decía Manu, sin haber sido consciente hasta que no lo ha dicho, de que lo interesante era un poco como el ritmo narrativo, un poco machacón de entrar, salir de las historias. A mí eso sí me gusta, siempre me ha gustado. Pero bueno, o sea, me ha gustado, pero me parece un poco oportunidad perdida. Me parece que podría haber sido un poquito mejor. Pero bueno, malo, me parece. Lo regalaría a mi hijo cuando tuviese, no sé, 6-7 años y quisiera enseñarle, yo qué sé, una mitología inventada con esa clase de dibujos, me parece guay, la verdad. A ti te pasa un poco como a mí también, porque yo por temas de trabajo sí que es verdad que me lo he leído un poco a trompicones y me lo he terminado hoy también. No era de los que no tenía leídos, además, y quizá eso influye mucho. Quizás es la típica obra que leída con calma y con pausa es mucho más disfrutona que leída así como me lo tengo que acabar porque tengo un Twitch que llenar de perlas, ¿no? Ahora eres creador de contenido, Iván, ¿qué te parece? Claro. ¿Qué va, hombre? ¿Qué voy a crear yo? Es que hay una cosa sorprendente de este TVO, que es que es un TVO hecho ¿para quién? Para alguien que llegue a este TVO y de nuevas, porque es un TVO que ¿a qué género pertenece? Al género del Conde Lucanor, me cago en la leche, es que eso no existe. Y que se siente con paciencia a darle el tiempo que la obra se merece, pero que al mismo tiempo tenga en la cabeza esa estructura fluida de los libros de Exempla. ¿Quién es ese tío? O sea, ¿para quién se compone este libro? No sé, yo desde luego lo he disfrutado muchísimo. A mí esto y Pinocho son los que más me han gustado. Qué casualidad, casualidad. Sí. Y lo que me había quedado antes con ganas de decir era que yo lo que veo que vertebra todas las historias es una cierta desconfianza de la autoridad, ¿no? O sea, la idea de que tanto la anciana como el rey, como el dios, como los hijos del dios, todos tienen poder, ninguno sabe lo que hace. Hasta cierto punto todos improvisan, hasta cierto punto todos se mueven por sus propios intereses que no necesariamente coinciden con los de la gente a la que protegen. Y bueno, contar esta historia es una manera también de que tú como receptor lo tengas presente que hay alguien ahí, que hay una autoridad, que es importante que esté, pero tampoco te vuelvas loco, o sea, no esperes maravillas, no te agobies, no tengas tampoco problemas en decir, oye, esto no está bien, ¿no? Eso es lo único que vertebra toda esta historia. Si sigues la matriosca hacia arriba, ¿no? En el que la autoridad local es tiránica e idiota, y luego los dioses también son unos idiotas y unos tiranos, podrías argumentar que la creadora del cómic, que es la diosa suprema, igual tampoco sabía muy bien lo que estaba haciendo de principio a fin de la historia, y a lo mejor es aposta. Es que tú has empezado por la mitad de la matriosca, porque en la base de la matriosca están las madres del chaval, que también son tontas del culo. Porque mira que les dicen, oye, ¿esto qué queréis hacer? De coger un niño y ponerlo por fascículos, no va a salir bien, le dice la autoridad local. Me comenta un lector que se nos oye, pero que se nos ve con la imagen congelada. Simplemente dejo el dato ahí. No nos hemos congelado, estamos aquí, aunque no nos veáis. Sí. No sufráis por nosotros. No sé por qué hoy la cosa es que
Pero spoiler, somos personas moviendo la cabeza y hablando. O sea, más o menos Sí. el contenido es... Y también somos una autoridad muy discutible, ¿eh? O sea, no pasa nada. El asunto es que está, o sea, cuando estas señoras dicen, oye, nos repartimos al bebé, qué buena idea va a ser esto, el líder de el chamán de la tribu les dice, no, esto va a ser una idea malísima. Entonces no lo vas a hacer. Joder, claro que sí, tengo ganas de ver qué pasa. Y de aquí esto para arriba, o sea, quiero decir, todo el que tiene una posición de poder, por muy débil que sea, improvisa, se mueve por intereses espurios, y eso no quiere decir necesariamente que sea malo, sencillamente quiere decir pues, que las personas actuamos así. Y eso es lo único que se mantiene a lo largo de toda esta historia. Vale, igual no descartemos, soy una persona subnormal, aparte de profana en el tema de la filología y la mitología y todo esto, pero mi experiencia... Salimos de aquí filólogos todos, ¿eh? Sí, todos bueno, filólogos. Dentro de 20 troncal, minutos. no sé, ¿cómo sería? Lingüística prerrománica, no sé. Que la cuestión es que como experiencia al leer el cómic, la mía ha sido que no he estado buscando los significados, sino que me he quedado evidentemente en los significantes, porque claro, cuando empiezas tú te vas dando cuenta, dices, bueno, empieza en el Ártico, que dices, bueno, pues esto es un universo que tengo totalmente, me pilla muy lejos, pero luego vas viendo que va rimando y va cogiendo cosas que ya conoces. Entonces tú estás sobre todo como más con el mecanismo activado, yo al menos, de ver las referencias de las que se está hablando y cómo las está uniendo, pero y también por la velocidad del TVO me parece que no se le da tanta importancia al significado de la narración a nivel, no sé, ideológico y demás. Y da incluso la sensación de que ella ha podido hacer esta amalgama un poco como mitología automática, por ver hacia dónde le llevaban los caminos y cómo los juntaba, pero no descartemos que simplemente sea tontísima. Yo creo que le está cayendo la del pulpo a la mujer y en realidad a mí, quiero decir, tiene sus peros, pero me está... Isabel, quiero mandarte un mensaje desde aquí. No te rindas. Yo creo que hay... Me pasó una cosa terrible y es, ¿sabes cuando tienes una idea y no la puedes desver la idea? Y es que me vino que es un TVO que le gustaría a Isabel Coixet. Entonces ya no pude dejar de pensar en otra cosa. Ya me puso en su contra. Yo lo siento muchísimo. Ya está. Y ni siquiera sale Joven. Isabel Coixet tomando notas diciendo, hombres, pájaro... ¿Se me oye? Pues... Sí, se te oye, sí. Ah, vale. Yo voy a romper, ya que hemos llegado a este punto, me habéis hecho romper una lanza a favor de Isabel, porque además habéis sacado a la Coixet, que las dos se llaman Isabel, y eso ya es mezquino. Falta el insulto directo. Ya. Asociar una Isabel con otra, no. A ver, el TVO es la primera cosa que hizo. A mí el dibujo me gusta bastante, quiero decir... Es verdad que siempre se le puede pedir más, pero hostia, quiero decir, ahí el tapiz de Bayeux, el rollo de los Inuit, bueno, está guapo, un rollo tribal así, está bien. Las historias... Pero yo no le pedía más en el sentido de habilidad dibujando y nada, porque a mí me parece que está muy guay el estilo, o sea, que la narración así tipo primitiva, mitos primigenios, a mí todo eso me parece que encaja perfecto con ese estilo. Solo que el tema de encajar historias dentro de otras historias, más allá del propio disfrute de lo que dice Manu, de encadenarlas tú como lector, no le veo un grandísimo sentido. Bueno, sí, el protagonista es un narrador, etcétera, o sea, que está bien. O sea, a mí me ha gustado, que yo no lo estoy criticando. Pero quiero decir que a mí el dibujo me gusta, o sea, que no lo he criticado en ese sentido. Sí tengo una crítica con la narrativa, pero eso luego. No, pues eso, que no sé, que a mí yo le encuentro, conceptualmente lo encuentro interesante y de hecho creo que sí que hay mucha intención, o sea, sí que, y luego lo de que no le veas target, Manolo, a ver, joder, ¿cómo no va a tener el target esto si es lo más cookie del mundo? O sea, esto, vamos, se lo regalas al sobrino, pero seguro, ¿sabes? O sea... Que luego del fondo se venga una daga envenenada ahí de... Bueno, pues será, pero a ver, no compro. A ver, un regalo digo... en la... O sea, solo tienes 5 minutos y estás en la FNAC para hacer un regalo a alguien que le gusta el TVO. Lo vas a coger seguro, si es que está claro. Sí. Yo Esperad un segundo, voy a hacer una cosa, es verdad que estoy comprobando ahora que está el vídeo congelado y aunque se nos oiga...
Cuando se suba a YouTube, como lo estamos grabando aquí, se subirá para verlo, no lo sé, por arreglarlo. Y mientras tanto, pues nos podéis escuchar, ¿de acuerdo? Pues lo que yo decía es que, claro, o sea, es un TVO que asume entre la página 20, suponte, y la 35 va a ser frustrante. Porque necesita, pues eso, 15 páginas para que tú te descoloques y te vuelvas a poner en la posición correcta, cosa que es posible que no pase. Y a mí eso a mí no me ha importado, me ha gustado esa experiencia, pero entiendo que contar con frustrar al lector no es una cosa que sea una maniobra de escritor que tiene muy claro que se dirige a un target amplio y tal, ¿sabes? No sé, me parece una decisión muy arriesgada. Y decir, no pasa nada, porque el lector que cae va a caer de pie, porque va a decir, vale, no pasa nada, amigo, esto es una historia, marco, donde resulta que los personajes... Joder, no sé, no creo que se pueda, que un narrador parta de la base de que se va a encontrar este lector fácilmente. Pues no sé, yo lo veo muy vendible este tipo, porque como cúmulo de cuentos, la literatura así de cuentos siempre vende bastante, y cúmulo de cuentos un poco cookie, pero un poco reseco, en el sentido de con ciertas cosas que no serían del todo para niños, pues creo que vende muy bien, desde Tim Burton hasta pues casi cualquier cosa que se pueda hacer mochila de ello. Yo me imagino una mochila una camiseta de la Enciclopedia de la Tierra Temprana. Y no voy a seguir por ahí porque encima parece que lo estoy otra vez no, humillando. Es que aquí ha faltado ya el insulto personal. Esto se llama como Isabel Coixet, es que tú tienes una hija puta. Claro, pero... Tú dices, Iván, que en 2022 las mochilas de la patrulla canina y al lado las de la Enciclopedia de la Tierra Temprana. Pues si esta señora sigue funcionando, a ver, esto es Babelia 100%, es el país de las tentaciones, o sea, es el típico TVO que yo, pues eso, yo hago la selección un poco de lo que leemos para cada programa, y muchas veces pues escojo precisamente dando bandazos, ¿no? Entonces, para que haya precisamente bandazos. Entonces, bueno, pues venimos de un Batman muerto en la familia que claramente está en las antípodas, y ahora hemos venido aquí, y la semana que viene ya comentaremos, pues nos vamos a otro sitio, ¿no? Y entonces este no es, a la hora de interpelarlo y de traerlo aquí, a mi parecer, y no quiero ya darle como más vueltas, porque tampoco parece que estoy como discutiendo de esto, ¿no? A mí realmente el TVO me ha gustado, o sea, me parece un poco aburrido de leer, y lo acuso a mis propias circunstancias incluso, pero este no es el TVO que yo pienso como aquí viene el independiente árido, que lo han leído 4, que sin duda no. Este es un TVO cookie que va a estar en la FNAC ahí en un atril, y que me lo merece además, y que es la clase de TVO que es muy bueno que exista, porque dentro de los TVOs cookies, pues como en todo, pero estos se venden más, pues hay mierdas como pianos. Entonces, que un TVO cookie se lo regales a un fulanito y sea un TVO pues que maneja los mitos, que quiere de algún modo, tiene la ambición en la primera obra que hace de reformular el concepto mitológico, y puede llegar a este tipo de comentarios y reflexiones sobre lo que es el dios y la creación del Génesis, desde el punto de vista de la simbología o lo alegórico que es a la hora de crear mitos y leyendas, pues joder, pues chapó. Hombre, hay una cosa yo que leí... Vale. Bueno, que leí... Que Manolo habla todo el rato. La peor reseña posible en Goodreads, que es la segunda, de una persona a la que le había gustado, pero dijo que le había gustado porque es el típico TVO que sale en las listas, vamos, está escrito en inglés, pero venía a decir las típicas listas de Babelia, y que, bueno, él venía a decir que es un lector fogado y que tal, y que le cuelan muchos TVOs que son, ¿cómo decirte? Pues la defensa de un niño gay, de una niña discapacitada, de un tal, y que como no trata temas de diversidad / tal, como es un TVO que va de tal... Hay un momentito que sí, ¿eh? Sí, ¿cuál? Ya no me acuerdo.
Sí, al final que hay como una especie de epílogo, cuenta varias historias de los pueblos y tal, y cuenta la historia de dos pescadoras, me parece, que no pueden tener un hijo porque me parece que son dos mujeres, y entonces le rezan mucho al dios y al final el dios les concede es el origen de la cazadora invisible. Sí, Es verdad, sí. es uno de los epílogos, ¿no? Sí, es A mí me ha verdad. sorprendido, la verdad que sí, porque me esperaba más, si se le puede hacer este tipo de comentarios, me esperaba más diversidad y más aprovechar, ya que estás deconstruyendo los mitos para hacer mitos modernos, entre comillas, que bueno, que ya sabemos que pues si hasta Superman ahora tal es bisexual, pues también este tipo de historias deberían como ayudar a difundir estas cosas. Y me ha sorprendido, pues eso, que se queden unos mitos que en el fondo son igual por referencias, pero son tan clásicos. Al final, pues... Pues es que es muy clásico, no hay ni siquiera tampoco, yo qué sé, no hay móviles, no hay tecnología, o sea, es que va muy a las bases de todo. sí es verdad que coge y te saca Caín y Abel y es Caín y Abel. No es una relectura de Caín y Abel en el cual pasa no sé qué, ¿sabes? Iván, es una relectura de Caín y Abel, ¿eh? Bueno, sí, pero no en el sentido de la diversidad de lo que estamos hablando, quiero decir. Ah, sí, bueno, A mí, eso a sí. mí Sí. me ha parecido como si fuese el origen de la cosa, como si quisiera contar como la leyenda originaria que luego dio lugar a la leyenda que sale en la Biblia, etcétera. O sea, como si fuese un mito primigenio. A mí todo Sí. eso, yo no sé si lo he leído correctamente o no. Me ha parecido eso, me ha parecido bien. Sí, es como atávico todo, ¿no? O sea, sí que ella como que da la impresión de que quiere ir a la raíz de los mitos y por tanto es normal que vuelva a tocar otra vez lo más tradicional. Pero bueno, Igual, pues a mí no me gustó. igual es filóloga como Manolo y se entienden. Sí, 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 sí. Se Los hablan entre filósofos. ellos. Tenemos el O, saludo secreto que hace que nos reconozcamos por la calle y hablemos bien los unos de los otros. bueno, o a lo Pero mejor está financiada por Neil Adams, porque al final tiene un rollo así como de tierra hueca, que la tierra crece y no sé qué, un poco gratuito. Y digo, igual aquí ha metido pasta Tenía que un haber, en vez dibujante de una muerte en la conspiranoico. familia, teníamos que haber leído Batman Odisea para hablar de tierras huecas, ¿no? Está a Como tope con eso. Yo troleé a Neil Adams un tiempo cuando tenía un canal de YouTube, ¿eh? cuando tenía él un canal de YouTube, o lo tenías tú. Sí, Y te- porque fue un poco cabrón conmigo en persona en una convención y se la guardé. anda, ¿Y cómo fue la cosa? Ya no te quedes así a medias. Pues yo tenía, no sé, 18 años y fui es poco a cómic. Vilés, me parece, o a Gijón, al salón este de Ardesú, y entonces estaba invitado Neil Adams y yo iba con mi portfolio de señor Neil Adams y tal, puede ver mis dibujitos y tal. Y entonces me dijo, no, porque soy honesto, Ahí va. sin verlos. Y con esa frase que él tenía ya guardada, pues se fue, supongo que a fumarse un puro. Entonces pues ya pensé, a ti te la guardo, ¿eh? Entonces luego vi que tenía un canal, bueno, o sea, en los albores de internet tenía un canal de YouTube donde hablaba de sus teorías de la Tierra hueca, que tenía como un estudio de animación y tal, y yo me metí ahí a decirle, pues son tonterías, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sí? Te lo digo con total honestidad. de verdad podemos jugar todos. Vaya Claro, cantidad de mierda claro. que tienes en el cerebro, Neil. A honestidad Joder. vamos todos a tope. Pues, Pues nada, ni yo nada sancionado, ya está. sí. No, espérate, que yo le conocí en el Expo Comic y fue muy majo conmigo. Firmó el Superman Ay, contra no, que Mohamed majo. Ali y me contó una cosa de la Tierra Conmigo no, Hueca ¿eh? que no me quedó muy clara. Bueno, te diremos, Esther, que tú nos, por si no, bueno, lo has podido entrever ahora, Neil Adams, entre otras cosas, es un firme creyente de la tierra hueca. Sí, Sí. me ha quedado claro. Y con toda Y en los de- lo que conlleva todo ese tipo de cosas, que yo aún así no sé cómo se llevan. Claro, están ahora son como el Atlético de Madrid, ¿no? Porque el Real Madrid es la tierra plana. No sé Sí, cómo sí, se sí. llevan, porque, joder, como conspiranoico, aceptar Había las dos invertido cosas a la pasta. vez no sé si pueden, no sé si se Es que puede. él había a él había metido pasta en hacer unas animaciones que para la época estaban bien y tal. Y entonces yo creo que él habrá aguantado porque él lo defendía muy en serio y bueno, y pedía pasta, me parece. O sea, te enseñaba algunos vídeos, pero luego la chicha buena te la quería cobrar, me parece. Pues la verdad que me gusta mucho como dibujante, o sea, que fui a hablar con él porque le admiro bastante. Pero conmigo, pues bueno, en fin. Sí, es una cosa curiosa lo de Neil Adams porque a falta de que seguramente le descubra una próxima generación de dibujantes,
ahora mismo es o el tío que defendía los derechos de autor cuando nadie lo hacía y consiguió... Muy, muy batallador. O el loco que recorre el mundo defendiendo que la Tierra está hueca y que qué movida. Espero que se recuerde. Y luego como hizo dibujante, cosas con Batman. Claro, espero que se recuerde como dibujante y como alguien que lucha por los derechos de autor. A mí eso me parece de puta madre. Sí, pero quiero decir que su obra parece que está eclipsada por una cosa muy buena y una cosa que, en fin, pues ni quito ni pongo. Pero vamos, te quiero decir que el Neil Adams dibujante ahora mismo no se trabaja, ¿eh? No está muy de moda. Sigue haciendo sus cosas para DC por ahí perdidas, pero bueno, pero eso es otro Twitch. No sé, ¿has visto alguna película, Esther? Yo fui a Sitges, no pude venir, me parece, ¿no? Sí. ¿Vine después? Ya no me acuerdo. Sí, no yo sé te si quería preguntar si llegasteis a ver la adaptación de La Tierra de los Hijos. Yo no pude, no hay tema para el Film Fan Fun aquí. No Yo hay lo tema. único que puedo hacer es recomendar la de Mad God. ¿Lo hice ya o no lo hice? No, pero lo hice yo. Vale, Pero puedes bueno, recomendarla pues, otra vez si quieres. Pues la vuelvo a recomendar, que también es como este TVO en el sentido de que hay mitos, pero aquí son todos asquerosos y aquí sí que hay una cosa rara, yo creo, de ver. Aunque Iván piensa todo lo contrario, piensa que está todo visto en esa película. En cuanto a animación, a dibujo y demás, pues a mí me pareció muy refrescante, siendo una de las cosas más repugnantes que he visto yo en pantalla grande, y aún así me parece una obra maestra. Yo cuando la comenté en su día aquí, lo que no sé si lo dije en su momento o no, pero yo lo que me hubiese gustado mucho es haberla visto de chaval, para digamos no tener, o sea, es verdad que usa unos referentes que igual no son pues los más evidentes, como por ejemplo este TVO de la Tierra Temprana, que son como muy básicos todos, pero sí usa unos referentes que son muy, muy, muy concretos y muy específicos, y si te gusta eso, hayas estado. Y además yo tengo una teoría, seguro que la gente que nos está viendo es súper joven, y mi teoría es que una película como Mad God no la pueden ver las nuevas generaciones. O sea, les parece insoportable a nivel estético. Es una corazonada que yo tengo y que ojalá me la confirme alguien. Pues entonces se queda en el limbo, porque los viejos decimos que ojalá haberla visto de joven y los jóvenes no la valoran, entonces es una película que está en tierra de nadie.